Esta semana ha sido un tanto atípica, con festivos, 2 puentes convertidos en acueductos, todo ello pasado por agua prácticamente en toda la península, pero aún así la actualidad no ha descansado, tampoco la economía, que esta semana viene marcada por varios nombres propios. De todo ello queremos hablar con el redactor jefe de Economía de Voz Populi, con Juan Delgado, como cada domingo. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Has medio descansado esta semana? ¿Has tenido festivos? No, porque es que ha sido una semana atípica para todos, yo creo. Pero con mucha actualidad. Con mucha actualidad, marcada por varios nombres propios, como estamos diciendo, y el primero es por, bueno, vemos ahí a Nadia Calviño, en concreto más bien es por el nombre de su marido, de Ignacio Manrique de Lara, que sabemos pues va a trabajar en Patrimonio Nacional, que es un organismo presidido además por la ex secretaria de Economía de precisamente el gobierno de Pedro Sánchez, que trabajó codo con codo con Nadia Calviño. Esta información ha levantado una inmensa polvareda a lo largo de los últimos días, en lo que hemos calificado no como puerta giratoria, sino como trampolín, y un trampolín a un sueldo bastante elevado. Yo creo que es una especie de trampolín, es decir, no es puerta giratoria, evidentemente, porque el marido de Calviño no se dedica a la política y no pasa a la empresa privada. Lo que estamos viendo es, en este caso, casi el procedimiento contrario, que es el de como un ejecutivo actual que trabaja en el sector privado, da un salto importante a un cargo público, de una empresa pública, muy bien remunerado. Es cierto que hasta ahora, bueno, pues da la impresión de que el proceso de contratación no encierra ningún tipo de irregularidad. También es cierto que el marido de la vicepresidenta económica, de Nadia Calviño, tiene un buen perfil profesional, es decir, que es un experto en marketing digital. Ahora bien, la controversia nace en el momento en que nos enteramos a dónde va a trabajar, es decir, Patrimonio Nacional, como tú comentabas, está presidida por un cargo de puesto a dedo por Moncloa, por designación política. Al frente de esta empresa está quien era la mano derecha de Nadia Calviño durante 3 años, ella fue secretaria de Estado de Economía. El nombramiento, hasta donde sabemos, es legal, es ilícito. Ahora bien, no es estético y yo creo que tampoco es demasiado ético, en el sentido de que, bueno, siempre va a planear sobre este fichaje la sombra de la duda de si en algún momento pues esa conexión entre Calviño y Ana de la Cueva, la presidenta de Patrimonio Nacional, puede haber servido para colocar dentro de la empresa, en lo alto de la estructura ejecutiva, a Ignacio Manrique, que va a cobrar un sueldo bastante elevado, en torno a 84.000 euros anuales, que estamos hablando, bueno, pues de un sueldo que está al alcance de muy pocos españoles, en torno a 200 y pico mil personas. Claro, es que, bueno, tú bien lo apuntas, aquí no se trata de poner en duda las capacidades profesionales de Ignacio Manrique, que sin duda las puede tener para ese puesto, pero sin embargo, claro, es que vemos aquí el cuadro todo general, sabiendo quién preside este organismo, puesto por quién, y evidentemente pues chirría un poco desde el punto de vista estético, y además haces una comparación, tenemos este domingo también con lo del sueldo, ¿no?, que es lo que muchas veces pasa con los organismos públicos, que vemos unos sueldazos, haces esa comparativa, dices algo así como que es un sueldo que está por encima del de 17 millones de españoles. Sí, efectivamente, en este país, bueno, solo hay que ver la estadística de la agencia tributaria o del ministro de Trabajo, pues es relativamente fácil ver cómo esta es la estructura salarial en nuestro país, y es cierto que, bueno, que sueldos que sean tan elevados, a partir de 84.000 euros, pues los están cobrando en torno a 84.000, en torno a 200 y pico mil personas, ¿no? Sí, sin excluyendo las rentas de capital y los beneficios empresariales de ahí, que digamos que, bueno, muy poco, o sea, poco ético es. Y luego no olvidemos una cosa, es que tanto los dos partidos que componen la coalición del gobierno, tanto pues PSOE como Podemos, siempre han sido unos grandes abanderados en la lucha contra las puertas giratorias, ¿no? Es decir, que siempre han pregonado la máxima pulcritud y siempre, bueno, pues han guerreado contra el enchufismo y la conexión entre la clase política y el mundo privado. Es muy curioso que en estos días, pues diputados como Pablo Echenique, por ejemplo, el portavoz de Unidos Podemos, han mantenido la boca cerrada y no ha hecho ninguna referencia a este fichaje, ¿no?, por parte de Patrimonio Nacional. Hagámonos la pregunta inversa, es decir, ¿qué hubiera ocurrido, qué hubiera dicho Echenique en este caso, ¿no?, por un ejemplo, si este fichaje pues afectara, por ejemplo, a una persona cercana al Partido Popular, ¿no? Probablemente habrían puesto el grito en el cielo. Yo creo que todo es criticable, efectivamente, venga del partido del que venga. Llama la atención esa falta de tono beligerante que siempre ha tenido en contra de las puertas giratorias de Unidas Podemos, pero además para una situación que por otra parte tampoco es realmente novedosa dentro del gobierno, porque ya hemos tenido otra ministra, otra vicepresidenta de hecho, como es Teresa Rivera, que también ha tenido una situación, digamos, no sé si homologable en el pasado. Bueno, yo creo que el caso de Teresa Rivera, su marido, es bastante más grave que el del marido de Calviño y la vicepresidenta
accidente económica. Recordemos que hace menos de 3 meses el marido de Teresa Rivera, que se llama Mariano Bacigalupo, él trabajaba, era consejero en la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, estaba a punto de expirarse el mandato, entonces el gobierno decidió enchufarle directamente, se puede decir así, como consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Al igual que ocurre en el caso del marido de Calviño, Bacigalupo tiene un muy buen perfil profesional, es un experto en regulación energética, pero tiene cero experiencia en mercados financieros, de ahí que fuera tan controvertido que en vez de elegir pues a una persona que de verdad tuviera experiencia en este área, acudieran a él cuando es un experto en materia energética. El sueldo que va a cobrar, que ya está cobrando de hecho Mariano Bacigalupo en la CNMV, es muy superior al que va a cobrar Manrique en Patrimonio Nacional. Estamos hablando de un sueldo superior a los 140.000 euros anuales y un cargo que se va a extender para los próximos 4 años. Es decir, el marido de Teresa Rivera va a estar ganando más de 140.000 euros en un cargo público durante los próximos 4 años. Hablamos de dos personas, sin duda, el marido de Teresa Rivera, el marido de Nadia Calviño, lo hemos dicho, sin duda tienen una experiencia profesional y son más que cualificados para los puestos, pero yo creo, Juan, que son dos berenjenales en los cuales no tienen ninguna necesidad de meterse ninguno, o en este caso ninguna de las dos, ni tampoco el gobierno, porque desde luego no es un si fueran empresas privadas no hay nada que objetar, siempre que no hubiera puerta giratoria por medio, es decir, siempre que no hubiera un trasvase de alguien que tiene un cargo público y empieza a trabajar en una empresa del sector privado, como hemos visto en el pasado, con cargos en este caso del PP, que acabaron, por ejemplo, en eléctricas o en empresas energéticas. Hemos hablado de los primeros nombres propios de este programa, pero tenemos otros. Evidentemente la semana ha venido marcada por esas negociaciones secretas entre Pedro Sánchez y Esquerra Republicana para reformar el delito de malversación, pero sin embargo no es lo único que afecta, digamos, al gobierno central y al gobierno catalán, en este caso a Esquerra Republicana, porque en Voz Populi también estamos contando en un artículo muy interesante cómo, digamos, Pedro Sánchez ha estado regando a Cataluña a lo largo de estos últimos tiempos mucho más en comparación que el gobierno de Mariano Rajoy. Bueno, lo que ha hecho nuestro compañero Francisco Núñez, que es el autor de la información, es hacer un balance y un recuento del dinero que ha invertido el Estado en Cataluña a través de inversiones públicas para infraestructuras, para obras, desde que Pedro Sánchez llegó al poder. Entonces la conclusión que nos sale es que se ha inyectado un 30% más de inversión durante este periodo en comparación con lo que hizo en su día Mariano Rajoy. Lo que estamos viendo ahí es que pues han producido una serie de cesiones, tanto políticas, por un lado, es decir, pues recordemos los indultos a los líderes del proceso, o recordemos lo que ha ocurrido con el delito de sedición. Y paralelamente pues están haciendo una serie de cesiones económicas. Se ha dado, por cierto, un empujón muy fuerte a esas inversiones en los últimos presupuestos, los correspondientes hasta 2023, y nuestro compañero en su artículo también pone un dato muy llamativo, y es que Cataluña acapara prácticamente el 17% de las inversiones en obra pública en 2023, un porcentaje muy elevado, prácticamente el doble al que se dedica, por ejemplo, a Madrid, que es del 10%. Esto en cuanto a Cataluña, y un último tema que queremos abordar contigo, Juan, es uno que yo creo que nos interesa y nos impacta a todos, que es el precio por una parte de la energía y por otra parte el de los carburantes de la energía. Ya lo sabemos, son meses complicados para todos, estamos en el momento en el que hay que encender la luz más pronto de todo el año, llegando al solsticio de invierno, estamos ya en tiempo de frío, de lluvias, hay que encender la calefacción, es complicado para todos. Ahí está claro, pero donde no está claro qué es lo que va a pasar es en los carburantes, porque tenemos esa ayuda de 20 céntimos al carburante que expira en teoría el 31 de diciembre, vemos como los precios de los carburantes también han disminuido un poquito en estas últimas semanas y no sabemos qué va a pasar a partir del 1 de enero, el gobierno todavía no lo aclara. Sí, bueno, el gobierno está estudiando qué hacer, en principio todo indica que están trabajando en una prórroga de las ayudas que están actualmente en vigor, pero va a ser una prórroga parcial, es decir, probablemente parte de las ayudas a los carburantes que están hoy en vigor van a ser mucho más selectivas y se van a centrar en colectivos que están mucho más afectados directamente, colectivos profesionales mucho más afectados por la subida de los carburantes. Eso quiere decir que la ayuda va a dejar de ser como era hasta ahora, genérica, y la mayor parte de los conductores, pues como somos nosotros mismos, conductores particulares, vamos a dejar de disfrutar de esa ayuda. Para
paralelamente, a partir de enero, vamos a ver cómo otro tipo de ayudas al transporte, como por ejemplo las que han aplicado algunas comunidades autónomas, van a empezar a desaparecer. Un caso muy significativo es el de Madrid, donde los abonos transporte están bonificados. Esto también va a desaparecer. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, pues nos espera una Navidad con precios bastante elevados, pero sobre todo lo que nos espera es una cuesta de enero bastante complicada, porque la inflación va a seguir en términos en niveles muy altos, pero van a desaparecer buena parte de las ayudas que hasta ahora teníamos. Y esto nos afecta un poquito a todo, también a la cesta de la compra, faltan 2 semanas solo para Navidad, no sé cómo lo llevas tú, pero bueno, ya se empieza a notar mucho el volumen, ¿no? en las tiendas, en los supermercados. Esta semana, por verlo con mis propios ojos, se nota que hay mucha actividad en la calle y que la gente también está con un poquito ese ánimo de consumo de cara a las Navidades, ¿no? Hay que mucha hablábamos actividad, mucho del frenazo que vamos a tener, pero la calle... Sí, bueno. Sí, el consumo sigue disparado, podemos decirlo. Ahora bien, al igual que es cierto que el precio de los carburantes, de la energía, ha empezado a remitir, lo hemos contado, a raíz de los últimos datos de inflación. Lo que sigue carísimo es la cesta de la compra, es decir, que bueno, la gente que está empezando a adelantar compras de cara a los menús navideños está pagando pues un precio de los alimentos que solo en términos de IPC hablamos de un incremento en comparación con el mismo periodo del año pasado en torno al 15%. Hay alimentos muy básicos que siguen subiendo, que siguen generando subidas de en torno al 20%, con lo cual, bueno, pues las familias evidentemente van a seguir celebrando la cena de Navidad. Algunas tendrán no podrán comprar lo que desean, y otras, para comprarlo, tendrán que dejar mucho más dinero, o gastarse mucho más dinero del que se gastaban el año pasado a estas alturas. Yo esta semana me he ido a por polvorones, que hay unos que me gustan mucho, estos hechos a mano, que vienen con su número de serie y todo, 40 y tantos euros el kilo, ha subido 6 euros con respecto al pasado. Pues eso es la inflación, ¿no? Al final, la inflación, que algunos de nosotros nunca la habíamos vivido, la habíamos notado en nuestras vidas, en nuestros bolsillos, nuestros padres y abuelos, por supuesto que sí, pues ahora lo estamos sintiendo y sobre todo sufriendo, y nos queda todavía una larga temporada, por desgracia, de seguir sintiendo lo que significa una inflación alta. Pues seguiremos viendo qué es lo que pasa en las próximas semanas. Solo quedan 2 semanas para la Navidad, la verdad que falta muy poquito, ya estamos ahí en esa recta final para hacer las compras navideñas, y sin duda a todos nos van a afectar estos precios, y seguiremos contándolo también aquí en Voz Populi, cómo va evolucionando la situación a lo largo de los próximos días. Juan Delgado, redactor jefe de Economía, como cada semana, bueno, no como la semana pasada porque aquí saltaste turno, estuvo con nosotros Beatriz, pero es un placer recuperarte y tenerte aquí como siempre. Muchísimas gracias. Y ya lo saben, si quieren pueden leer toda la información en Voz Populi en nuestras redes sociales y también a través de vozpopuli.com.